Mediaba la campaña electoral y la enseñanza se ubicaba en el centro del debate. Tabaré Vázquez anunció que se proponía cambiar el ADN de la educación uruguaya y aseguró además que el Ministerio de Educación y Cultura tendría un papel más activo en las políticas vinculadas a estos temas. Después, ya como presidente electo, él mismo reconoció que la designación de María Julia Muñoz al frente de esa cartera se debía, entre otras razones, a su experiencia en llevar adelante cambios que pueden ser resistidos por sindicatos. ¿Qué se ha hecho en estos 2 meses? ¿Cuáles son los próximos pasos? Esta mañana nos acompaña en estudios el maestro Juan Pedro Mir, que asumió el 1 de marzo como titular de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, una oficina que tiene el cometido de facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales. Maestro Juan Pedro Mir, buen día, gracias por acompañarnos. No, un placer, muchas gracias por invitarme. La reforma educativa es una de las grandes expectativas para este periodo, sobre todo después de lo que se discutió durante la campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se ha avanzado algo en esa dirección en estos 2 meses, casi 2 meses? Sí, se ha avanzado. Primera cosa, nosotros tratamos de evitar el concepto de reforma educativa. Ajá. Particularmente para la fuerza que ocupa el gobierno, el concepto de reforma nos retrotrae inmediatamente al antecedente anterior del segundo periodo de Sanguinetti, de la reforma llevada adelante por Germán Rama, que generó inclusive hacia la interna de nuestra fuerza política rispideces muy grandes, gente alineada hacia un lado y otro. Pero aparte, Emiliano, el propio concepto de reforma en educación está siendo revisado a nivel mundial, porque implica como una idea de transformación en poco tiempo. Ajá. Implica la idea de una transformación radical y estructural en poco tiempo, asociado a todo un decálogo, sobre todo llevado adelante por oficinas internacionales como la UNESCO, la CEPAL, el BID. Entonces, nosotros desde el Frente Amplio, ya en la comisión de programa, cuando estábamos preparando la campaña electoral, más que de reforma educativa, sí pensamos en un conjunto de transformaciones, una mirada estratégica a corto y mediano plazo. Capaz que le parece esto un juego dialéctico, pero no lo es. Uh-huh. Una cosa es ver el final de una foto, que es lo que estamos intentando construir con los distintos actores de la educación, ver cómo queremos la educación, y eso se refería al presidente con el cambio del ADN, cómo queremos la educación vinculada al proyecto de país en el 2030, el 2050, sabiendo de principio que eso es un proceso complejo, que demanda una enorme cantidad de dinero, que demanda una construcción de discurso social sobre el lugar de la educación bastante diferente al cual se ha procesado en estos últimos años, y que demanda acciones a corto y mediano plazo. O sea, ustedes prefieren no hablar de reforma educativa, sino de conjunto de transformaciones en la educación. Transformaciones estructurales o transformaciones estratégicas en un cambio, en un sentido determinado. Y entonces, bueno, eso con ese norte, ¿qué ha habido? ¿Qué decisiones se han tomado? Porque, por ejemplo, vimos la semana pasada que se completó la integración uh-huh. del Codicen y de los consejos desconcentrados de la educación. Terminaron de asumir uh-huh. Los profesionales elegidos para los distintos cargos. Uh-huh. ¿Qué más? Ha habido todo un proceso en estos 2 años de construcción de... 2 meses. Estos 2 meses. Porque además, uno de los puntos que no quiero olvidar, lo siguiente que voy a mencionar con respecto a los años anteriores. En estos 2 meses ha habido un trabajo bastante silencioso de construcción de acuerdo y agenda con actores importantes del sistema educativo público, como puede ser la Universidad de la República, como puede ser las autoridades que van a ser designadas, la construcción de un clima donde el Ministerio de Educación ocupara un rol activo, donde por supuesto no pasar por encima de las autonomías de los entes que están establecidas, pero sí, por ejemplo, establecer sondeos sobre el futuro presupuesto que vamos a ir estructurando en estos meses. Ha habido un análisis bastante minucioso de las demandas, de las situaciones de demandas críticas en puntos críticos del país, sobre todo en secundaria, en lo que hace la construcción de edificios. Ha habido todo un trabajo de georreferenciación de las
posibilidades de aprovechamiento de los recursos educativos. Uruguay ha construido mucho en estos 10 años, una enorme cantidad de ladrillos ha puesto en el conjunto del sistema, desde inicial hasta universidad, de recursos educativos que está el ladrillo hoy, está el edificio hoy, sobre todo en el interior del país, y eso hay que dotarlo de contenido y de proyecto. Entonces ha habido todo un trabajo de trabajo político, de acuerdos, sobre todo a la hora de no marcarle la agenda a las autoridades que acaban de asumir la semana pasada, ¿no? Es interesante lo que usted señala, entonces. Ha habido un trabajo silencioso. Sí, total. Usted de muchas mencionaba horas. un trabajo con distintos actores del sistema y al pasar habló de las nuevas autoridades que iban a asumir o que estaban asumiendo en los consejos, habló de la Universidad de la República, habló también de los sindicatos, o no mencionó a los sindicatos. No mencionó Mi pregunta sindicatos. es, ¿hubo contactos, hubo diálogo con los sindicatos? No, hasta ahora no ha habido un contacto oficial, no ha habido un contacto sistemático. Creo que dentro de esa complejidad, ese mosaico de la realidad educativa nacional, el gobierno ha tomado una sana decisión de construir una agenda y, por supuesto, después es indudable, Emiliano, que no hay posibilidad de construcción educativa y de proyecto estratégico a corto y mediano plazo sin el acuerdo con los sindicatos. No va a haber ninguna transformación estructural de la educación, de ese cambio de ADN que planteaba el presidente, sin una agenda común con los sindicatos. Pero todavía esa parte del diálogo no empezó. No empezó. Y en el diálogo con las instituciones, dijo al pasar que uno de los puntos que se trató en estos 2 meses es el de los presupuestos. ¿Por dónde vendrían los presupuestos? ¿De qué se trata eso? ¿Se trata de que no aparezcan, llegado el momento, cuando se envían los proyectos de presupuesto al Parlamento? Y digo los, porque los consejos... Exacto. El CODICEN puede mandar su propio presupuesto, aparte del que manda el Poder Ejecutivo. Exacto. La Universidad de la República puede mandar su propio presupuesto, aparte del que manda el Poder Ejecutivo. Lo que se está buscando es que no haya un divorcio, que no haya un abismo entre las aspiraciones de esos organismos y lo que del Poder Ejecutivo se está manejando. Lo que se está buscando es que haya una agenda común, identificando los nodos centrales. Por supuesto, cada ente tiene su autonomía, pero indudablemente en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, el trabajo con el Ministerio de Economía es estructural, es central, y hacerlo previamente a que cada uno, como fueron experiencias de nuestros primeros años como gobierno, donde cada uno armaba su decálogo de necesidades y después la fuerza política resolvía como podía, cortando de acá y acullá. Lo que nosotros sabemos... Se va a tratar de que haya mayor sintonía. Sí, eso es central. Eso es central. Y acá, antes de que siga, creo que sería bueno aclarar justamente cómo juega el Poder Ejecutivo o cómo puede jugar el Ministerio y esta dirección que usted encabeza. Los oyentes tal vez sepan que existe una Dirección Nacional de Educación dentro del MEC, pero seguramente no terminan de comprender qué potestades tiene, ¿no? De hecho, la propia definición de la misión que aparece en el sitio web del Ministerio es, no sé, algo pobre o en el mejor de los casos vaga. Dice, participa de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. Pero después, cuando detalla los cometidos específicos, parece que tienen poco que ver con esos grandes temas que el sistema político tiene por delante. Habla de autorizar los centros de educación infantil privados, promover, coordinar y difundir propuestas de educación no formal de calidad, confeccionar las estadísticas educativas nacionales y otorgar las becas a estudiantes con dificultades económicas. Allí no se dice nada, no se habla de atribuciones sobre, no sé, el marco curricular común, las políticas para bajar la repetición o la deserción, los niveles salariales de docentes, las inversiones en edificios. Yo tengo un problema familiar muy grande. Mi madre me pregunta, ¿qué haces, nene, en tu trabajo? Ya que no pertenece al mundo de la educación, dice, bueno, a ver, explícame, nene, qué haces en tu trabajo. Yo traté 2 meses de explicarle a mi santa madre qué es lo que hacía. ¿Qué potestades reales tiene la Dirección Nacional de Educación sobre esos puntos que tiene que atender este gobierno? Claro. ¿No? Lo que usted dijo, aparte yo le agregaría nada más y nada menos que la Dirección de Educación tiene todo el trabajo con educación terciaria universitaria, o sea, forma parte y articula el sistema de educación privado, todo el sistema que está en franca extensión,
articula, bueno, toda la parte nada más ni menos que de registro de instituciones educativas, o sea, hay todo un trabajo hacia adentro del ministerio que, sobre todo a partir del gobierno, de los 10 años de trabajo del maestro Garibaldi, la Dirección de Educación constituyó una agenda y un espacio propio de construcción de líneas. Uh-huh. En esta administración, junto con eso, la Dirección de Educación va a trabajar activamente con el subsecretario, con la subsecretaría, con la ministra, en la participación y elaboración técnica y política del conjunto de políticas educativas. O sea, nosotros, por supuesto, no decidimos el marco curricular común que se tiene que hacer en primaria y secundaria, pero sí tenemos capacidad de articulación con primaria, con secundaria, para poder participar y colaborar con insumos y con designaciones en ese área. No aparece mencionado. No aparece mencionado entre los atributos, las responsabilidades. Va a aparecer. Va a aparecer por la vía de la práctica. No va a haber roces en ese sentido, no van a proliferar las críticas a un Ministerio de Educación y Cultura que estaría afectando la autonomía de los consejos o de la Universidad de la República. Eso puede ser una lectura. También puede aparecer que el Ministerio de Educación y Cultura sea un aliado en el proceso de transformación. Uh-huh. Y que desde la propia Dirección de Educación, distintos interlocutores puedan ver en la Dirección de Educación un espacio donde se pueda dialogar y se pueda construir agenda, ¿no? En nuestro país, ante cualquier transformación, sobre todo dentro de una sensibilidad de una fuerza política que siempre concibió a la autonomía como una especie de coto sagrado, hoy leer la autonomía no se puede leer sin la articulación. Se ve cuando nos sentamos con la Universidad de la República y hoy, por ejemplo, en el interior, la Universidad de la República articula con formación docente, con la UTEC, con la propia UTU en campus que comparte para aprovechar los recursos. Creo que la visión de autonomía de sistemas compartimentados está siendo, por la vía de los hechos, quizá también después de 10 años de gobierno, está siendo dejada de lado por la apuesta a la coordinación y en los distintos actores, desde educación infantil hasta la Universidad de la República. Pero que eso ocurra depende de la buena voluntad de los actores. Del trabajo político. Si esos actores quieren aferrarse a la ley, sí, pueden bloquear, pueden rechazar ese tipo de trabajo. Usted ¿no? dice los integrantes de Concentrados, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Lo digo teniendo en cuenta el episodio que se dio hace muy pocos días, nada más, ¿no? Teresita Capurro, representante de los docentes en el CODICEN, dijo que la autonomía fue obviada por el Ministerio de Educación y Cultura en diciembre, cuando el gobierno electo anunció los nombres que ocuparían los consejos desconcentrados, uh-huh, o sea, los consejos de secundaria, primaria, UTU, etc. Dijo la profesora Capurro que el Poder Ejecutivo se atribuyó potestades que no le corresponden, que en el procedimiento hubo una desviación de poderes, no le corresponde al Poder Ejecutivo designar estas autoridades, tiene que hacerlo el presidente del CODICEN, previa consulta con el propio Consejo. Entonces, eso es una lectura de desviación legal, ¿no? Esto mismo hablábamos con Olivera el otro día. No se le puede pedir a un gobierno... ¿Olivera? Presidente de FENAPES. Perdón. José Olivera. No se le puede pedir a un gobierno que deje de costado o que obvie áreas de trabajo como la educación básica. O sea, pedirle a... Yo no tengo recuerdo desde el 85 para acá que ningún presidente de la República o ningún ministro de Educación haya sido omiso a la hora de designar o de participar en la designación de los presidentes de los desconcentrados. Se me ocurre Sirio Nadrú, se me ocurre tanto Teresita González, excelentes docentes, pero pedirle a un gobierno que no participe en la designación de docentes estratégicos, la autonomía es un espacio de autonomía técnica, de autonomía de gobierno, de autonomía en las designaciones, tratar de conservar la institucionalidad. Por supuesto, el Ministerio no se va a meter en los criterios de designación de los docentes o no se va a meter en los programas que primaria, eso no le corresponde ni constitucionalmente ni políticamente, porque aparte tiene una propia agenda docentes. Pero yo creo que en ese sentido, Teresita Capurro, una docente que ha aportado muchísimo de su gobierno, que inclusive se puede decir que la presencia hoy por hoy de
de los representantes de los trabajadores en los entes de la educación ha sido fruto de un proceso de negociación y articulación de esta fuerza política del gobierno. O sea, no se nos puede acusar de muchas cosas, pero de violar la autonomía. Y lo que se ha hecho, sí, es en función del programa que esta fuerza votó, en función de los acuerdos políticos que se procesaron, designar, como han hecho todos los gobiernos, inclusive los anteriores, a los integrantes de los consejos y del CODICEN. ¿No será que faltó cumplir con algunas formalidades de intercambio, de diálogo? Podría ser en ese sentido, podría ser, y es entendible quizá. Ahora, Wilson Neto, el presidente del CODICEN, respaldó lo actuado por el Ministerio de Educación y Cultura y dijo que tenía la potestad para trabajar de la forma como lo hizo, por lo visto con nada menos que con las máximas autoridades de estos organismos. La cosa está efectivamente encaminada. Hay una sintonía de trabajo, sí, inclusive hay una sintonía de trabajo con el conjunto de actores de secundaria, de UTU, de primaria, respetándonos los espacios de cada uno. Usted me preguntaba sobre las funciones de la Dirección de Educación. Uno de los objetivos marcados por el presidente, por el programa del Frente Amplio y por el presidente el 1 de marzo, fue que ningún muchacho de 17 años quedaba por fuera del sistema educativo. Eso implica reincorporar... Esa es una meta para el año 2020. Eso significa reincorporar a decenas de miles de jóvenes que hoy están por fuera del sistema educativo. Usted tiene una franja de 350.000 jóvenes que están por fuera hoy del sistema educativo formal. Si usted quiere asegurar las plazas, la masa de instituciones, de construcciones, es imposible no llevarla en 5 años, en 10 años. Entonces ahí opera la otra pata, que es la pata nuestra del Ministerio, por ejemplo, todo el espacio de educación no formal y espacios socioeducativos. Entonces la construcción de marcos curriculares que desde lo socioeducativo habiliten al muchacho, que como dice Filgueira, son los caídos en combate de la educación, que por general son pobres, son muchachitas, incorporarlos a propuestas educativas no necesariamente implica reincorporarlos al liceo de las 13 materias. Implica generar espacios de acreditación cruzada, de experiencias laborales que en parte acrediten lo que ya el muchacho sabe, pero aparte le den ofertas de trabajo, muchas veces vinculadas directamente al mundo productivo, donde ahí el Ministerio tiene sus propias propuestas, tiene sus propios espacios, y ahí articula. Pero lo que hasta ahora fue cierto divorcio, ahora hay esta articulación. Entonces, por ejemplo, en nuestra dirección, que trabajan los ECAP, los centros de capacitación, están... Usted dice que hasta ahora hubo cierto divorcio. ¿Está hablando de la experiencia del propio Frente Amplio en los gobiernos anteriores? Sí, el Frente Amplio tuvo que aprender también a gobernar. Y estas autonomías, claro. Y yo creo que hacerse cargo... En el periodo pasado fueron notorios los cortocircuitos. Incluso había cortocircuitos entre el CODICEN y los consejos, ¿no? Cuando usted me preguntaba sobre estos 2 meses de trabajo, digamos que fue un trabajo de hacer posible que esos cortocircuitos se van a dar siempre estructuralmente, pero esos cortocircuitos se limaran o esos cortocircuitos se evitaran lo más posible. Estamos en entrevista esta mañana con Juan Pedro Mir, maestro de educación primaria, 42 años, ha dictado clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado además distintos artículos sobre educación y es desde marzo pasado director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Maestro Juan Pedro Mir, hoy, casi 2 meses después del comienzo de los cursos, en los liceos públicos todavía hay 2.500 a 3.000 horas docentes sin cubrir, según dice el consejero Daniel Guasco en un informe que publicamos anoche en nuestro portal en perspectiva.net. Esto implica que centenares de alumnos están teniendo clases de manera incompleta y esto ocurre sobre todo en zonas carenciadas de Montevideo y en ciudades del interior. El año pasado hubo 5.000 horas en total sin cubrir. ¿Cómo observa desde el Ministerio una situación como esta? Este es un problema gravísimo. Gravísimo. Yo creo que nosotros somos claros en algo haciéndonos cargo de que hay una crisis estructural en el sistema educativo, que hace su síntoma final en enseñanza secundaria. Pero hay un dato que complementa a ese,
es que las tasas de egreso de secundaria básica en Uruguay son de las más bajas de América. Y es terrible cuando llegamos a las tasas de egreso de educación media superior. O sea, Uruguay hace ya años que está clavado en 18.000 muchachos que son los que egresan de enseñanza media superior, técnica y común. Eso genera efectos de un taponeo del sistema muy complicado a la hora de continuar los estudios de estos muchachos. Cuando uno dice faltan determinadas profesiones, faltan estudiantes de enfermería, faltan estudiantes de magisterio, faltan estudiantes de formación, es porque, entre otras cosas, tenemos que el sistema, en un largo proceso, no ha logrado reconvertirse y viabilizar ese proceso. Con realidades como esta de los alumnos que no tienen clases en algunas materias 2 meses después del comienzo de los cursos, con realidades como las de que hay alumnos que se completa el año y directamente no tuvieron una determinada materia. ¿Cómo se puede llegar a cumplir ese objetivo del presidente Vázquez de tener al 100% de los alumnos de 17 años en el sistema educativo en 2020? Primero reconociendo el problema. ¿Y el otro? ¿El compromiso de que el 75% de los alumnos egresen de bachillerato? Primero reconociendo el problema. Sobre esta base está bravo. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil e implica dosis de dinero lo suficientemente amplio para hacer las construcciones necesarias, para mejorar la carrera docente. El problema, ¿por qué es que no se cubren esas vacantes? Porque faltan docentes. Porque nadie quiere ser docente, Emiliano. Bueno, nadie no, pero afortunadamente no es nadie, pero está claro que faltan docentes. Usted agarra a un muchacho que sale de secundaria con 100.000 esfuerzos, terminó bachillerato y tiene una oferta, además porque también es fruto de 10 años donde la oferta educativa de terciaria aumentó muchísimo en Montevideo y en el interior, con nuevas carreras, con nuevas opciones públicas y privadas. Hoy el muchacho la muchacha tiene un amplio abanico, no era como antes en Flores, que solo podía elegir magisterio, o en Durazno, o en Artigas, hoy en el interior del país los muchachos pueden elegir una amplia gama, y en Montevideo también, de distinta manera. Entonces usted tiene hoy que las tasas de ingreso a formación docente están muy por debajo de lo que el país necesita. Las tasas de mantenimiento de esos muchachos en las carreras y de egreso están muy por debajo. Hay carreras, yo siempre menciono esto, no es porque me enfrasque con los estudiantes de física o con física, pero por ejemplo la falta de docentes de física es increíble. Porque los muchachos empiezan en primer año del IPA 20 estudiantes de física y en cuarto año usted tiene 2. Entonces usted ve la situación, por ejemplo, del costo país de un estudiante de física, la otra vez sacamos el cálculo, es de 40 y pico de miles de dólares. Si usted hace la simple razón. Entonces, uno de los problemas, son varios problemas, pero uno de los problemas es la profesión docente, las condiciones en que esos docentes hoy, y ese discurso sobre los docentes, la sociedad lo construye, las condiciones laborales, y creo que ahí hay como integrante de un gobierno, de una fuerza política que hace 10 años gobierna y va a seguir estos 5 años más, tengo que hacerme cargo de esa situación, entre otras cosas, en el aspecto económico, en el aspecto de la necesidad de transformaciones curriculares y transformaciones estructurales del sistema, que implican el aprovechamiento al máximo de los recursos, porque usted, por un lado, tiene situaciones donde a principios de año los muchachos tienen grupos de 45, después muchos de esos muchachos, sobre todo en enseñanza media, desertan o se desafilian, pero también tiene, por ejemplo, en bachillerato medio, grupos que desde principio de año están infra optimizados esos. Y ni hablar en formación docente. Donde usted tiene en formación docente grupos de 5 muchachos. Entonces, uno de los desafíos es el aprovechamiento al máximo de esos recursos, el trabajo articulando los recursos en territorio, aprovechando los espacios locales, aprovechando experiencias concretas como pueden ser, sobre todo que se han dado en el interior, que es el lugar invisibilizados, donde la universidad, como les comentaba hoy, aprovecha los espacios. Y el otro es el fortalecimiento de la carrera docente. No hay transformación educativa sin un fortalecimiento de la carrera docente. Pero por lo que usted mismo acaba de señalar, buena parte de esas medidas pasan por lo presupuestal.
Indudablemente. Pasan por lo presupuestal. Indudablemente. Por eso la y precaución, aquí estamos con que el hay que brete sí. que tenemos por delante. Sí, es la precaución que hay que tener extrema. Por extrema. ejemplo, el número ese mágico, 6% del PBI destinado a la educación. ¿Eso es la solución? ¿O la cosa no pasa necesariamente por ahí? Se lo pregunto porque el ministro Danilo Astori ha sido muy cauto en las declaraciones que ha hecho en estos días sobre la posibilidad de alcanzar esa meta. Una meta que el propio Frente Amplio manejó en la campaña. No la manejó como un compromiso estricto. El programa no dice se va a llegar al 6%. Tengo acá el texto. Se va dice, a atender. La redacción es una redacción muy hábil, ¿no? Porque da para todas las lecturas. Dice, dentro de este marco nosotros queremos apostar a que... No, esto lo dijo la ministra María Julia Muñoz. El programa del Frente Amplio dice, en cumplimiento de los objetivos establecidos en este programa para la transformación de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo público, se puede exigir presupuestalmente ir hacia el 6% del PBI. Se puede exigir presupuestalmente. El tema del porcentaje del presupuesto ya de por sí es una discusión. Yo no voy a discutir con el programa de Frente Amplio, por supuesto. Pero por lo menos permítanme poner un matiz con el tema de que el eje pasa por el 6%. El eje pasa por el porcentaje del PBI. El Frente Amplio asumió esa cifra, pero aparte, permítame un segundo. Hace unos años plantear el 4,5% era una especie de que se acababa el mundo y 10 años de gobierno de izquierda hoy han dado por sentado que 4,5% no es suficiente. Que hoy nadie discute del 4,5%. Hace unos años sí se discutía absolutamente el 4,5%. Entonces, lo que está claro es que dentro del margen de un gobierno que tiene que cuidar el sostenimiento de un proyecto de país, donde usted tiene Sistema Nacional Integrado de Cuidados, infraestructura, salarios, jubilaciones, Fondo Nacional, Fondo de Salud, tiene también educación. Entonces usted no puede pensar solamente en un presupuesto educativo aislado del conjunto de gastos fijos inerciales que tiene el sistema. Y además está el contexto externo, que es al que hace referencia insistentemente el ministro Astori en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, de nada sirve, porque aparte, ningún maestro, ningún profesor hoy puede, y sabe que es así, puede pensar que el aumento presupuestal puede ir en desmedro de un equilibrio, de un proceso de un país que no ha parado de crecer desde hace ya por lo menos 13 años. Entonces, en ese sentido, lo que sí el gobierno se compromete es a desarrollar, a tirar al máximo las inversiones en el conjunto del sistema, pero que en la profesionalización docente es un centro, en secundaria básica, para evitar este tipo de situaciones que usted hacía mención, es otro eje, porque ahí hay un punto donde los ejes de necesidades, y además que cuide el conjunto de la macroeconomía nacional. Como gobierno, la prioridad es inversiones en infraestructura y mejora de salario. No, yo no dije salario solamente. Digo condiciones laborales, profesionalización. No, digo porque esos fueron los dos factores. Y optimizar el gasto. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales, optimizar el gasto. La ministra Muñoz la semana pasada dijo, nosotros queremos apostar a que el tránsito al 6% del PBI de la educación rinda de la mejor manera en edificios y en salarios. Ella habló de salarios. Ella habló de salarios. Es uno de los puntos salarios. Bueno, pero esto lo dijo cuando anunció que este gobierno había resuelto dejar por el camino el proyecto de Universidad Nacional de la Educación. Ese proyecto, bueno, que en realidad está todavía demorado en el Parlamento, pero que era una de las apuestas fuertes de la administración Mujica y que el propio Frente Amplio en la campaña manejó, ¿no? ¿Por qué? En parte, por lo que plantea la ministra, el tema presupuestal. En parte, otro de los puntos es que creo que hemos aprendido que más allá de la creación de instituciones, el punto es qué contenido se le da a esas instituciones educativas y se logra la articulación de las instituciones que hoy existen. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Usted hoy puede seguir creando instituciones, pero si no las ubica dentro de un panorama de contexto con otras,
Hoy por hoy, por ejemplo, la coordinación, insisto, entre el sistema educativo terciario es fundamental. Es fundamental, entre otras cosas, para aprovechar los recursos en la formación de los docentes. Crear una institución, una nueva institución educativa, per se, no le garantiza el conjunto de aspectos de profesionalización que él planteaba hoy. Ese es el punto. Nosotros a veces sacamos los titulares, el título, Universidad de la Educación, pero si la Universidad de la Educación es para hacer lo mismo de lo que se está haciendo ahora, creo que no avanzamos por ese camino. ¿Y cuál es la alternativa entonces? Ya que no va a haber, por lo menos en este periodo, Universidad Nacional de la Educación, ya que no van a tener por esa vía los docentes la formación terciaria a la que aspiraban, la formación universitaria a la que aspiraban. ¿Cómo se resuelve ese brete? La formación terciaria ya la tenemos los docentes. Está bien. O sea, ¿no? Creo que en ese sentido es un punto. Yo creo. Pero estaba la demanda, incluso de los propios sindicatos docentes, de acceder a este otro nivel de formación. Entonces, no, el nivel de formación se tiene que seguir sustentando y no hay transformación sin la mejora clara de la formación docente. Eso es algo estratégico. Lo que pone la ministra es entredicho que la salida sea la creación de una nueva institución. La formación universitaria se podría lograr también con las instituciones existentes, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué facultad? No necesariamente con una facultad. Los institutos universitarios, la conformación de institutos universitarios, que es una discusión que se hace adentro de la formación docente, si una universidad de la educación o un instituto universitario, como se puede desarrollar en otras áreas que no se conformen en una facultad de formación docente. Creo que esto es un proceso, es parte de los procesos de negociación que se tienen que ir generando. Es parte de los procesos de negociación que se tienen que ir generando. Una crónica del diario El País, que estuvo presente en el Paraninfo de la universidad cuando la ministra hizo este anuncio que veníamos comentando, describió cómo se dio el momento en el público, ¿no? Las palabras de la ministra no cayeron muy bien en parte de los asistentes. ¡Qué balde de agua fría!, dijo un profesor de una facultad a una colega, que se limitó a contestar: un bombazo. ¿Cómo van a lograr que este freno que acaban de poner en el proyecto UNED sea digerido? Y yo creo que acá el tema es seguir construyendo agenda con otros actores. El tema es construir agenda y acuerdo. No hay posibilidad, como decía al principio, de desarrollar políticas educativas en el sentido que el Frente Amplio se propone sin acuerdos con las instituciones, sin acuerdos con los actores. No hay forma, Emiliano, no hay forma. Entonces, que esa sea la crónica del país, y el país como se puede seleccionar, tomar, eso es un dato, ¿no? No dudo que el periodo que haya sido así, que haya un actor, dos, pero creo que parte de esto y lo que más se ha venido trabajando y asumiendo lo de los años anteriores es seguir trabajando con los actores, seguir negociando con ellos, seguir construyendo una agenda común. No hay transformación sin esa agenda, ¿no? El concepto de Sistema Nacional de Educación Pública, ¿cómo encaja en este cuadro? Cuando asumió el Frente por primera vez el gobierno en el 2005, el mensaje del entonces ministro de Cultura, Educación y Cultura, el ingeniero Brobeto, fue que el desafío central era la construcción de un sistema nacional de educación pública, que después se vio plasmado en la Ley de Educación. O sea, las instituciones en Uruguay siempre marcaron la agenda, la UDELAR, la ANEP, primaria, secundaria. Y se crearon en forma como archipiélagos. Hoy el punto que se engancha con lo presupuestal, que se engancha con la crisis de ADN que planteaba usted al principio, que tomaba el presidente, indudablemente el punto es cómo articular esas distintas partes. Y sin duda que una de las acciones nuevas que se van a desarrollar en trabajo en territorio, articulando el trabajo en los distintos municipios, en las distintas comunidades departamentales, es trabajando con proyectos del Sistema Nacional de Educación Pública, donde los distintos actores logren articular proyectos comunes, que cada uno desde sus renglones presupuestales logre incorporar y poner dineros, pero aparte generando esos espacios comunes de articulación. Ese es uno de los puntos centrales de la agenda de esta dirección, trabajando también con las 19 comisiones departamentales de educación, donde sean vehículos naturales de
de exigencia, donde la sociedad civil plantee sus demandas y pueda construir y pueda hacer efectivas las demandas a través de infraestructura puntual. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Maestro Juan Pedro Mir, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva, a partir de la cual, claro, queda mucho para profundizar, ¿no? Porque el punteo es largo. Pero bueno, con usted y con la ministra volveremos a conversar en cualquier momento. Un placer. Ya seguimos porque viene la crónica de Rosario y luego abrimos la mesa de este lunes.